ven a través del internet, sean bienvenidos, quédense con nosotros. Hoy es un nuevo día y hoy es una nueva bendición, porque el Señor así lo dice en su palabra. Cada día es una nueva misericordia. Padre, gracias en esta mañana, Señor, por cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, toda enfermedad huye de los cuerpos en el nombre de Jesús. Todo dolor se va ahora mismo, toda migraña se deshace en el nombre de Cristo Jesús. Cáncer se va en el nombre de Jesús, ahora mismo en el nombre de Jesús. Dolor en columna vertebral se deshace ahora mismo. Fuera dolor en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahora mismo. Todas hernias ahora mismo desaparecen, se desinflaman y desaparecen en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad en cada cuerpo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Bien, tenemos un tema. El tema es: la intercesión cambia destinos. La intercesión es el instrumento más efectivo para combatir al adversario, el diablo. Cuando nosotros intercedemos, cuando un hijo de Dios intercede, se rompe toda barrera que el enemigo ha puesto. ¿Qué es la intercesión? No es otra cosa que la oración. Y la oración por personas, la oración por tu vecino, la oración por tus hijos, la oración por tus familiares, la oración por tu iglesia, la oración por el enfermo, la oración por nuestra nación. Esa es la intercesión. ¿Qué quiere decir que intercedes, no? Recuerdo ahorita en alguna ocasión un matrimonio oró por un joven antipático que no quería nada con la iglesia, y oraron por él, y al pasar unos años, ese joven que no quería nada con la iglesia se convirtió en un pastor, y hasta hoy lo conocemos y está pastoreando una iglesia. Él no quería nada con la iglesia, no quería nada, pero la intercesión tiene poder, ¿sí? ¿Cómo debemos interceder? El apóstol Pablo lo deja claro en Efesios 6:18. Efesios 6:18 dice: ¿cómo debemos interceder? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debemos orar con el entendimiento, pero también en lenguas, a los que el Señor ya nos dio el don de lenguas. A los que no, bueno, esperen y pídanselo, y Dios les va a dar ese don de lenguas, ¿no? Y con toda súplica, ¿no? En todo tiempo y con toda súplica. ¿Y qué dice? Velando con toda perseverancia. Es decir, hay que perseverar, no nada más hacerlo una sola vez y ya olvidarnos de eso. No, hay que perseverar, hay que orar una y otra vez, perseverar, ¿sí? Y súplica por todos los santos. Entonces, la intención y la intercesión y la guerra espiritual van de la mano, ¿sí? Entonces, muchos dicen: ¿cuál es la guerra espiritual? ¿Cómo hacemos guerra espiritual? La guerra espiritual la estás haciendo cuando estás intercediendo. Cuando tú estás intercediendo, cuando tú estás orando, ¿qué quiere decir? Estás guerreando. ¿Por qué? Porque cuando tú oras, cuando tú intercedes, las obras del enemigo empiezan a caerse a pedazos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos convertimos en verdaderos intercesores, vamos a ser capaces de provocar que Dios cambie el destino, no solamente de una persona, o no solamente de nosotros, o no solamente de una iglesia. Aún Dios puede cambiar destinos de un pueblo y de una nación, ¿sí? Por ahí leímos en alguna ocasión, hemos leído varios libros, hemos leído varios testimonios, pero ahorita me vino a la mente el del hermano Alan Vincent, ¿no? Que en un momento dado se quedó en un lugar en el África donde había prostitución y drogadicción y narcotráfico, y no había ninguna otra iglesia, y él empezó a interceder, y los pocos que estaban con él pareciera que huyeron. De por sí eran pocos, y cuando llegó a ese lugar se empezaron a ir todos, y se quedó solo él y su esposa nada más, pero no dejaron de interceder, y ese lugar donde estaba, todos se convirtieron a Cristo. Hubo una guerra donde él y su esposa intercedieron por ese lugar, por ese pueblo,
y las prostitutas y los narcotraficantes se convirtieron a Cristo y dejaron de prostituirse y dejaron de traficar por la intercesión. Pero ¿qué debemos hacer? Lo dice el apóstol Pablo, una intercesión no es una sola vez y ya me olvido y ya me cansé, no. No, es una guerra, y cuando estás guerreando, cuando estás en guerra, ¿qué hacen? O vives o mueres. O ganas o pierdes. Es guerrear. Es guerrear y no es una sola vez. Ahorita tiro un grito y ya. No. No. Vas a luchar. Vas a luchar como si fuera por tu propia vida. Y eso es una guerra. Es una intercesión. ¿Sí? Hace tiempo decíamos y hablábamos mucho que las batallas se ganan de rodillas ante Dios y de pie ante el mundo. Queremos ganar batallas espirituales, tenemos que estar de rodillas ante Dios, ante el mundo, pararnos de pie firmes. Y yo creo que debemos volver a recordar eso, ¿no? Nosotros, ¿no? Y siempre decía, era un dicho que tenía continuamente, entre más horas, entre más intercedes, vas a ver un mayor poder de Dios en tu vida. Entre más lo haces, más poder vas a ver de Dios. En mucha oración, mucho poder de Dios. Poca oración, poco poder de Dios. Nada de oración, nada de poder de Dios vas a ver. ¿Cuánto horas, no? ¿Cuánto horas? ¿Sí? Entonces debemos saber que la intercesión es la unión de dos palabras de latín inter, que significa entre, y sesión o cedere, que significa retirarse. ¿Sí? Entonces el significado de intercesión es hablar a favor de una persona o ponerse en la brecha, como lo conocemos nosotros regularmente, así lo decimos. Vamos a ponernos en la brecha por alguien. Y ponerse en la brecha significa ponerse o estar en un lugar seguro o en un hueco mientras se está en un campo de guerra o de batalla. Y todo esto con un propósito, el propósito de defender una ciudad o a una persona que está bajo un ataque. Eso es la intercesión. Esa es la intercesión. Eso es ponerse en la brecha. ¿Sí? Ponerse a favor de una persona. Luchar por una persona. Y esa persona puede estar bajo un ataque demoníaco. Esa persona puede tener una enfermedad. Esa persona puede gustarle mucho el mundo. Y no importa que le guste mucho el mundo. Sí. ¿A qué me refiero? Puede gustarle mucho el vino, la cerveza, el alcohol, la drogadicción, la prostitución o el adulterio, el robar, el matar, etcétera. Pero cuando tú intercedes, la palabra dice que la oración tiene poder. Tiene poder. ¿Sí? Entonces, cuando el pecado de alguien ha causado una brecha con Dios, el intercesor se para frente a Dios y ¿qué tenemos que decirle? Señor, me estoy poniendo en medio. ¿Sí? Me estoy poniendo en medio. Señor, tu golpe no puede caer sobre él a menos que caiga primero sobre mí. Estás intercediendo. ¿Qué quiere decir? Que estás en medio de. Te estás poniendo a favor de. Estás dando tu vida por. Eso es interceder. La intercesión es la dimensión de la oración en lo que el creyente ya no presenta sus propias peticiones, ¿sí? Sino que presenta las necesidades de los demás, los inconvenientes de los demás, los de otros antes que las mías. Eso es interceder. Además, cuando tú ya eres un intercesor, ¿sí? Un verdadero intercesor le dedica tiempo al Señor y tiempo de calidad. Y también cantidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, la intercesión, déjenme decirles que es un mandato de Dios. O sea, debemos interceder. No es que a ver si tengo ganas o a ver si se me pega la gana. Dios lo está mandando. Debemos interceder como hijos de Dios. Debemos interceder. ¿Quién de los que estamos aquí no tenemos familia, que no son cristianos y los vemos que se están perdiendo? Y los vemos que están haciendo cosas que les están haciendo daño, y no solamente a ellos, sino a los que les rodean. Entonces, ¿qué hay que hacer por ellos? Interceder. ¿Quién de los que estamos aquí no tenemos amigos que sabemos que se están perdiendo, que van por mal camino,
¿Qué tenemos que hacer por ellos? Interceder. Podemos voltear y ver nuestra nación, podemos voltear y ver la televisión y puras noticias malas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Interceder. Ponernos en la brecha, ponernos en el camino. Ver que hay muchas muertes que no debieran ser, pero que el enemigo ha metido su mano, o como decíamos, ha metido su cola. Pero cuando mete su cola se mete todo completo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Interceder. Interceder como lo hizo Moisés y Aarón, ¿sí? Veamos Números 16, 47 al 50. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. ¿Sí? Entonces podemos ver lo que estaba sucediendo aquí. Iba a haber una mortandad porque el pueblo estaba contra Dios. Cuando pecamos contra Dios, hermanos, cuando lo hacemos deliberadamente, mucha gente no lo sabe y no lo entiende. Pero si están pecando y están haciendo cosas malas, les voy a decir algo: están luchando contra Dios. Si tú y yo hacemos cosas mal, ¿sabes qué? No hacemos otra cosa que luchar contra Dios. Y díganme, ¿quién de los que luchan contra Dios le va a ganar a Dios? Antes éramos enemigos de Dios, ahora somos sus amigos. Pero ¿qué pasa cuando te rebelas? Si hay rebelión, puede venir una mortandad. Si hay rebelión en contra de Dios, puede venir una mortandad. Podemos ver que ha habido accidentes y jóvenes que mueren, que fallecen antes de tiempo. ¿Por qué? Porque han vivido en contra de Dios, algo que no debiera ser. Porque han vivido en contra de Dios, luchando contra Dios. Entonces, no debe ser así. Cuando luchamos contra Dios, déjenme decirles que no tenemos ni una migaja para ganarle. No tenemos nada para ganarle. Vamos a perder en todos los sentidos. No podemos estar luchando contra Dios. Si tú ya conoces de Dios, si tú ya le has conocido, déjame decirte que si sigues pecando, no estás haciendo otra cosa más que luchar contra Dios. Vuélvete a Dios de todo corazón y pide perdón y empieza a interceder por aquellos que están luchando contra Dios. Empieza a ponerte en la brecha por aquellos que están luchando contra Dios. Puede ser tu familiar, puede ser tu hijo, puede ser tu padre, puede ser tu hermano, puede ser tu vecino, tu amigo. Intercede por ellos, para que Dios toque sus corazones y para que Dios los guarde. Primera de Timoteo 2, del 1 al 5. Dice: instrucciones sobre la oración. Y repito, la oración y la intercesión van de la mano. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Por quién vamos a orar? ¿Por quién vamos a interceder? Por todos los hombres, por los reyes. Es decir, en nuestra nación no tenemos rey, tenemos un presidente y tenemos presidentes municipales. Entonces, ¿por qué vamos a interceder? Por los presidentes de la nación y municipales, y por todos los que están en eminencia, ¿sí? Diputados, senadores, ¿sí? Regidores, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Sí? No hay otro mediador. No hay otro mediador, solamente Jesucristo hombre. Entonces, como cristianos debemos anhelar a que haya una salvación masiva, por lo cual debemos tener una vida de oración, debemos tener una necesidad de intercesión, ya que la intercesión
es eficaz y poderosa. Debemos hacerlo. Debemos hacerlo. Santiago 5:16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, ¿qué? Puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sí? Entonces, ¿quieres que tu oración sea eficaz? Empieza por ser justo. Lleva una vida santa. ¿Sí? Y empieza a orar. Y entonces tu oración tendrá mucho poder y será eficaz. Y podrás ver el poder y la gloria de Dios. Y cuando ores, vas a ver milagros de Dios. ¿Sí? Debemos de entender lo que dice la palabra de Dios, que nuestra lucha, fíjense bien, nuestra lucha no es contra las personas, no es contra el vecino, no es contra la esposa o el esposo, contra los hijos o contra los padres o contra los amigos. Nuestra lucha no es contra sangre y contra carne, como dice la palabra. Efesios 6:12, ¿qué dice Efesios 6:12? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, nuestra lucha no es contra Juanito que se está tomando o que está diciendo malas palabras. Nuestra lucha no es contra Perenganito que roba o que nos está haciendo daño. Es contra potestades, contra principados, contra gobernadores de tinieblas. No es la persona, es quien está dirigiendo a esa persona. Es espiritualmente, y aunque no se da cuenta, es espiritual. Entonces, por eso que nosotros, como hijos de Dios, debemos llevar una vida santa, una vida llena de oración. Si no intercedemos, si no oramos, no podemos avanzar en ninguna de nuestras áreas. Tenemos que interceder, tenemos que orar para avanzar en todas las áreas de nuestra vida. Si no lo hacemos, no vamos a avanzar y no vamos a destruir las obras del enemigo en ninguna área. Dios desea que los que le amen y le sirven desarrollen una vida de intercesión, es decir, que tú y yo desarrollemos una vida de oración, de intercesión continua, que seamos perseverantes en la oración, que seamos perseverantes en leer la palabra y, por qué no decirlo, en el ayuno. ¿Sí? Éxodo 32, 11 al 14. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del error de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que te he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Sí? Se arrepintió Dios. ¿Pero por qué se arrepintió de lo que iba a hacer con ese pueblo? ¿Por qué se arrepintió? Porque hubo quien intercediera. Porque hubo quien intercediera. Moisés oró por el pueblo, intercedió por el pueblo, y su oración e intercesión hicieron que Dios se arrepintiera del mal que le iba a hacer al pueblo. Les vino a mi recuerdo, a lo mejor lo he dicho en alguna ocasión, lo volveré a repetir, pero había una persona que oraba por familiar que tenía enfermo, y un día se alejó de Dios. Esta persona era cristiana y que se aleja de Dios, y al alejarse de Dios dejó de interceder, dejó de orar. Y cuando se aleja de Dios, deja de orar, y la persona por la que intercedía
fallece, muere. Entonces él regresa a Dios y dice, Señor, ¿por qué? ¿Por qué murió? Y entonces Dios le contesta, porque el único que lo sostenía eras tú por tu oración. Y como dejaste de orar, dejaste de interceder, no hubo que más lo pudiera sostener. Así que por eso tu vida terminó. O sea, no te canses de interceder cuando estás intercediendo por alguien. No te canses de orar. Continúa hasta que Dios haga la obra en la vida de estas personas. Continúa, no te canses, porque tal vez tu oración es lo único que lo mantiene con vida. O la mantiene con vida. Queremos ver que las personas sean libres. Hay espíritus inmundos que tienen atadas a las personas. Y Jesús dice en la palabra que hay unos espíritus que no salen solamente con oración y con ayuno. Podemos verlo en Mateo 17, del 20 al 21. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género, ¿qué dice? No sale, sino con oración y con ayuno. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Queremos ver la gloria de Dios, queremos ver libertad. Entonces tenemos que ayunar y orar. Eso lo dice el Señor. Hay espíritus inmundos que tienen atadas a las personas y no salen de las personas. Pero con oración y con ayuno van a poder salir esos espíritus. Marcos 13, del 12 al 13. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis, ¿qué? Aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea que tú y yo tenemos que perseverar para ser salvos. No nada más ser cristianos de ahorita. Porque hay quienes nos van a desanimar, quienes nos van a decir que no hagamos lo que estamos haciendo, que no oremos. ¿Para qué oramos tanto, no? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Sí? ¿Para qué lo haces? Hay quienes te van a decir así. Pero dice que solamente el que persevere hasta el fin será salvo. Solamente. ¿Sí? Entonces, dice que habrá hijos o padres que los entregarán o que incluso los matarán. Eso está sucediendo actualmente. Nos hemos enterado de personas, de hombres que han matado a sus esposas o al revés. Es más, yo viví un suceso muy, muy de cerca. Un hombre que decía amar mucho a su mamá, cuando su mamá cobra el aguinaldo, él para quitarle el dinero nada más le metió 15 puñaladas. Y después que le metió 15 puñaladas, le dejó caer una piedra de molcajete en la cabeza, le destazó la cabeza para quitarle el dinero. Y eso que amaba a su mamá. ¿Sí? Y lo digo porque muy de cerca, porque esta mujer trabajaba conmigo, esta mujer tenía cerca de 70 años. Entonces, por supuesto que suceden cosas, el enemigo hace cosas, el enemigo espiritualmente maneja a las personas para que hagan daño a los que más aman. ¿Sí? Mateo 6:24. Mateo 6:24. Dice, Dios y las riquezas. Bueno, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Sí? Pero bueno, no vas a poder servir a dos señores. ¿Sí? Porque con uno va a quedar mal, decíamos, ¿no? Con uno va a quedar mal. Entonces, quiero decirte que tú y yo no podemos quedar bien con los hombres y quedar bien con Dios. O quedas bien con Dios o quedas bien con los hombres. ¿Sí? Sin embargo, como hijos de Dios, no nos debe interesar el qué dirán las personas, el qué dirán mis familiares. ¿Sí? Porque muchos de los familiares incluso dicen y hacen cosas que están en contra de lo que Dios dice, es decir, están en contra de Dios. Entonces es mejor hacer o quedar bien con Dios que con el hombre. Es mejor hacerlo. ¿Sí? Eso es definitivo. Va a haber personas que viven tan cerca de ti o están tan cerca de ti
te van a decir eso. ¿Para qué vas? ¿Para qué haces esto? ¿Para qué haces lo otro? ¿Para qué oras? ¿Sí? ¿Por qué te lo van a decir? Porque simplemente ellos no conocen a Dios y no conocen su palabra y están en contra de Dios. ¿Sí? ¿Sí? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Sí? Pero ¿qué es lo que Dios dice? Dios dice que no te dejes de congregar. Dios te dice que ores en todo tiempo. ¿Sí? Eso es lo que Dios te dice. ¿Por qué? Porque Dios te conoce, porque Dios te ama y Dios sabe lo que es bueno para ti y para mí. Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Y cuando Él nos dice que hagamos algo es porque sabe que a través de eso que nos está diciendo vamos a ser bendecidos. Va a venir la bendición sobre nuestras vidas. Y por eso Dios nos dice qué hacer para que seamos bendecidos. Dios nos quiere ver bendecidos. Nos quiere ver plenos. Nos quiere ver bien. En la palabra podemos encontrar cómo vivir con el esposo, con la esposa, cómo vivir con el vecino, cómo vivir con los hijos, cómo vivir con los padres. Incluso encontramos hasta cómo comer para vivir una vida saludable. Entonces, Dios te dice que ores en todo tiempo. Y vamos a terminar pronto, yo creo, ¿sí? No creo, vamos a terminar pronto. Y voy a decir una frase que se le atribuye a San Agustín. Una frase que cuando la escuché dije, wow, es verdad. Esa frase es verdad. Totalmente es verdad. San Agustín dice, o dijo, ama a Dios y haz lo que quieras. Ama a Dios y haz lo que quieras. ¿Por qué diría esto? Porque si tú amas verdaderamente a Dios, no vas a poder hacer ningún mal, ningún daño. Vas a hacer lo que Dios dice. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar. Tenemos que ayunar. Tenemos que interceder. Interceder por amor a Dios primeramente y luego a los hombres. ¿Sí? Aquí el interceder a los hombres incluye a tus familiares, incluye a tus amigos. Intercede por ellos. Dice la palabra que el buen juez por su casa empieza. Entonces, ¿por qué no, si oramos, por qué no empezar por la familia? No sé si alguna vez han tenido necesidad de orar de una manera, vamos a decirlo así, como dice la palabra, humillándose. Pero cuando tienes esa necesidad, te humillas. Cuando es alguien tan cercano que lo amas tanto, no te importa quién te está viendo ni qué te digan. Oras porque oras. A grito y a llanto abierto. Y así debería ser nuestras oraciones. Humillarnos. Cuando amamos a alguien, tenemos que orar así. Por eso, ama a Dios y haz lo que quieras. Ama a Dios y haz lo que quieras. Si tú que nos ves a través del internet, anhelas a Dios, anhelas conocerle y nunca has hecho una oración de fe, nunca lo has invitado para que Él viva contigo, hoy es el momento adecuado. Hoy te digo que es un día especial y hoy puedes tú invitar a Dios a que viva contigo. Puedes invitarle a tu vida. Es muy fácil, es muy sencillo. Solo tienes que cerrar tus ojos, inclinar tu cabeza y repetir esta oración conmigo. Hagámoslo. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y repite esta oración conmigo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora te pido perdón. Te ruego que me limpies con la sangre de Jesús, que me enjuagues y que me dejes como blanca lana. Señor, adóptame como tu hijo. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Sé mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si ya lo hiciste, quiero decirte que ahora eres hijo de Dios y eres salvo. Y puedes hablar con Él y acercarte confiadamente, porque eres su hijo. Y un hijo puede entrar a la habitación del Padre confiadamente. Gracias por habernos acompañado hasta aquí y nos vemos en 8 días. Dios te bendiga.
en gran manera.